Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Business and Trends, en donde, como es costumbre, compartimos información más relevante de la mano de algunos de los expertos importantes en cada tema. El día de hoy tenemos el honor de que se encuentre con nosotros Gabriel Marangón, actualmente gerente de negocios de Andrade Gutiérrez Industrial. Y nos gustaría que nos compartieras un poquito, Gabriel, te damos la bienvenida, es un honor tenerte aquí. Y que le compartieras un poquito a nuestros escuchas, a nuestro público, quién es Gabriel Marangón y cómo es que se da tu entrada a la industria de la construcción, en este caso en la empresa Andrade Gutiérrez Ingeniería. El micrófono es tuyo. Buenísimo, muchas gracias, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Bueno, yo soy el mayor entre 3 hermanos y soy licenciado en economía, lo que es algo raro para una empresa típicamente de ingeniería y construcción. He ingresado en Andrade Gutiérrez hace poco más de 10 años a través de un programa internacional de trainees. Entonces, cuando ingresé a Andrade, tenía la ilusión todavía de no solo trabajar con ingeniería y construcción, pero con los otros negocios del grupo. Al final, yo me quedé encantado por el área de oil and gas dentro de la empresa de ingeniería y construcción. Y bueno, desde poco menos de 10 años ya trabajo directamente siempre en la parte de downstream en oil and gas. Entonces este es mi perfil. Hago básicamente lo mismo en 10 años. Obviamente pude ir creciendo en la estructura, pero siempre trabajando con negocios de downstream. En un principio mucho más de refinación, después entre refinación petroquímica, hoy día ya entrando mucho de la transición energética para la parte de biocombustibles y todo más. Y también trabajando en Brasil y América Latina en un primer momento, después también teniendo Europa. Hoy día volvimos a estar solamente con Américas, tenemos una empresa especializada en Europa que maneja los negocios desde allá. Y yo solamente les brindo soporte con conocimiento específico. Entonces, este es un poco de mi trayectoria, rara para ingeniería y construcción, pero que por suerte creo que está saliendo bien. Ok, perfecto. Pues mira, Gabriel, para hacer un poquito más de conocimiento a nuestros escuchas, tengo entendido que Andrade Gutiérrez Industrial es una empresa líder a nivel mundial. Tiene sus orígenes en Brasil. Tiene gran innovación en lo que es la industria de la ingeniería y, como bien tú mencionabas, de los hidrocarburos. ¿Nos puedes mencionar un poquito? Es interesante ver cómo tu trayectoria en relación a los inicios, a tu especialidad, a lo que tú estudiaste, cómo has ido incursionando y cómo te has ido compenetrando en esta relación de desarrollo de negocios de la empresa como tal. Me gustaría, si me pudieras platicar un poquito. Tengo entendido que la empresa tiene múltiples líneas de desarrollo de negocios, sí, tanto en la construcción, en la ingeniería, en los hidrocarburos, gasoductos, tanto en los medios de comunicación. En tu área, en tu expertise, ¿qué me puedes mencionar? ¿Cuáles han sido tus proyectos o tus retos dentro de la empresa? Bueno, dentro de la empresa, como les contaba, siempre empecé trabajando mucho más con refinación, en proyectos de construcción de unidades de refinación. Entonces estaba involucrado en proyectos de una coquizadora en Brasil y todos los offsites de una refinería nueva que estábamos haciendo acá. Después he participado
del desarrollo de un proyecto de modernización de una refinería en Argentina. En este periodo era el mayor proyecto industrial del país. Entonces, fue un periodo de mucha responsabilidad y al mismo tiempo viviendo una condición macroeconómica que no ayudaba mucho, porque empezamos el 2017 y terminamos la construcción en el 2020, principio de 2020, poco antes de la pandemia, por suerte. Y ahí tuvimos que trabajar en el principio del gobierno Macri. Las condiciones macroeconómicas estaban más o menos tranquilas, pero ahí hubo una gran crisis de deuda otra vez en Argentina, que nos llevó a una economía de hiperinflación y todo eso, y todas las complicaciones que eso trae para la actividad de construcción. Y fue súper complejo llegar y terminar el proyecto con éxito como hicimos, y hoy día ya la unidad produce tal cual era esperado en la modernización y ampliación. Andrade Gutierrez es una empresa que tiene algunas áreas de negocio. Yo estoy dentro de la división de energía, oil and gas, porque para nosotros, como hay disciplinas que son similares en los proyectos, como eléctrica, montaje de equipos y todo más, nos cuadra, y también por el perfil de clientes, que son muchos, tienen mucho que ver hoy día cada vez más por la transición energética. Mis clientes de oil and gas están volviéndose a clientes de energía, y algunos clientes de energía con algunas iniciativas en oil and gas por el tema principalmente de hidrógeno, biocombustible. Entonces yo estoy dentro de esta división de energía, oil and gas, y dentro de esta división tenemos básicamente 5 diretorías. La directoría de oil and gas, la directoría de proyectos solares, de energía solar, la directoría de proyectos eólicos y líneas de transmisión. En Brasil tenemos un reto que quizás en México sea igual, de líneas de transmisión que tiene que cortar el país, y son como 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros. Entonces es un negocio siempre grande dentro de la empresa. Una división de termoeléctricas. En Brasil no es tan grande como en México, pero cada vez más, como nuestro potencial de hidroeléctricas ya está agotado, estaban teniendo que crecer con termoeléctricas para que pueda soportar toda entrada de solar y eólica, que son intermitentes y traen algún desconforto para el operador del sistema. Y dentro de nuestra división hay una otra diretoría que maneja proyectos que nosotros por veces participamos de alguna manera como inversores. Tenemos una fábrica de torres eólicas, eso maneja esta directoría. Algunas veces algunos proyectos demandan una inversión tan grande en algunos componentes que hace sentido que nosotros primaricemos y hagamos alguna inversión en eso. Para eso está esta otra directoría. Y la otra unidad de negocios que tiene Andrade, ahí es la unidad de negocio más conocida, que es de infraestructura en general. Ahí tienen dentro saneamiento, las grandes obras civiles, puentes, aeropuertos, puertos, que es el origen de Andrade. Andrade empezó con grandes obras de carreteras. Después empezó a hacer las obras civiles de las grandes hidroeléctricas que tenemos en Brasil, como Itaipú, que es una de las mejores del mundo hasta el día de hoy. Sí. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en otra línea de negocio y empezamos a ser inversionistas también. Entonces tuvimos una empresa de concesión rodoviaria, de carreteras. También tuvimos participación en algunas empresas de energía, de generación, de distribución. Y así fuimos nos planteando. Cuando estamos, nuestro modelo de negocios es la ingeniería y construcción, generar flujo de caja suficiente para que en los negocios que tenemos más conocimiento podamos evaluar, participar como inversionistas. En los últimos años no fue mucho así la dinámica, también porque fuimos impactados por la pandemia. Claro. Pero
en línea general es así que nosotros gustamos de manejar. Mencionabas al inicio de tu plática de los puntos importantes que nos compartiste ahorita, un año clave, el 2017. Tenemos entendido que en 2017 firman un contrato para ejecutar las obras de las líneas de transmisión ecuatorial. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre este proyecto y cómo se ha desenvuelto para trabajar, para hacer el trabajo y el día a día? ¿Cuáles han sido los beneficios que les ha llevado este proyecto en la firma? Bueno, nosotros tuvimos una fase difícil entre 2013 y 2016 por diversos temas que pasaron acá en Brasil. Y en el proceso de ampliar nuestra cartera de negocios y salir de nuestra dependencia de clientes públicos hacia clientes privados, empezamos a intentar desarrollar de una manera muy previa a las subastas. En el caso de líneas de transmisión en Brasil tenemos subastas, entonces se sabe cuándo van a ser las subastas y para qué tramos van a ocurrir. Y también ya está predefinida cuánto se va a generar de ingresos ese negocio. Eso está predefinido. En la subasta, cada player da un descuento sobre este techo que está permitido para aquel determinado tramo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ya teníamos experiencia con algunas obras de línea de transmisión en la región amazónica, que fue complicado por logística y todo eso, y empezamos a tratar con algunos clientes nuevos si no les parecería más conveniente antes de la subasta trabajar con nosotros en algunas características para que ya fuera la subasta más competitiva a nivel de CAPEX, para que pudieran salir ganadores de dicha subasta. Entonces hicimos un gran trabajo involucrando no solo la parte del propio estudio del CAPEX, pero también de sensibilidad del modelo de inversión del cliente, en el sentido de entender cómo algunas opciones podrían ser mejores o no a nivel de cronograma, para que el flujo pudiera bajar un poco a lo largo de los años y ahí sí el cliente ser más competitivo en la subasta. Y el cliente que llegamos a un acuerdo y que nos parecía que sería competitivo, por lo menos nos informaba mucho eso, y tenía recursos financieros ya dedicados para entrar fuerte en esta subasta, fue Ecuatorial. Entonces hicimos un preacuerdo y luego de la subasta, luego que ganamos entre 2016 y 2017, la subasta de transmisión tiene una característica que tenemos un año y medio casi, hasta empezar efectivamente los trabajos. Entonces pudimos desde ahí hacer diversos estudios más profundizados, buscar también mayor nivel de innovación para principalmente lo que fuera el lanzamiento de cables. Entonces utilizamos muchos drones por la primera vez en la empresa para hacer relevamientos, después para intentar hacer algunos estudios de lanzamiento de cables. Y ahí, y eso, y todo este proyecto, desde el principio de trabajar de una manera distinta a nivel de cómo abordar lo que podría vir a ser una invitación para un EPC, lo que sea, desde hasta la implantación, que pudimos trabajar ya con una línea de innovación. Incluso creamos una empresa de innovación dentro de Andrade que funciona como fuera un venture capital. Nosotros utilizamos nuestras propias obras para que las empresas que tengan algunas innovaciones, hacemos un filtro, tiene toda una metodología, puedan aplicar eso en nuestras obras. O sea, nuestra propia obra financia esta innovación. Y es un gana-gana, porque nosotros tenemos oportunidad de mejorar productividad, asertividad, todo eso. Y ellos pueden transformar sus productos en un producto de escala industrial. Entonces, de ahí, todo eso,
todo ese desarrollo de lo que fue la línea de transmisión ecuatorial permitieron que hoy día seamos la empresa que nosotros nos convertimos en todos los niveles. En paralelo, yo estaba empezando también el proyecto de la refinería en Argentina y empezamos ahí a poner un poco la estructura de lo que es Andrade Gutiérrez Ingeniería hoy. Ok, perfecto. Y también algo que me gustaría también que nos pudieras compartir en relación a todo lo que es, podría ser como el marco que le va dando toda la trayectoria y la experiencia a la empresa Andrade Gutiérrez Industrial, es también en la creación que ustedes hicieron en el 2016 en relación a las obras del Parque Olímpico, en el cual se realizaron las Olimpiadas Paralímpicas en Río en 2016. ¿Nos pudieras tú compartir de qué forma fue la participación directa de ustedes y qué retos se les presentaron en ese momento? Bueno, las Olimpiadas iban a demandar una gran inversión en Río a nivel de estructuras accesorias para los distintos deportes y eventos y infraestructura en general para que se pudiera transportar hacia la zona que eligieron para los diversos equipos olímpicos, instalaciones olímpicas, que fue en la zona oeste de Río. Entonces no era muy central. Entonces tuvimos diversos trabajos ahí. Tuvimos un trabajo como haciendo una línea de autobús exclusiva para que hubiese más velocidad entre la zona sur, principalmente la zona oeste de Río. Okay. Hicimos obras de interconexión del centro del aeropuerto internacional también directamente a la zona oeste. Y el principal trabajo que teníamos era efectivamente viabilizar la estructura del Parque Olímpico. Entonces, esto fue un proyecto estructurado que funcionaba más o menos como una concesión en que nosotros invertimos en las estructuras olímpicas y después eso iba a cambiarse a un proyecto inmobiliario de real estate, que las estructuras olímpicas accesorias que no son definitivas saldrían y nosotros íbamos a aprovechar el área para hacer una incorporación. Al final eso no sucedió, las estructuras están allá como están, porque mientras nosotros hacíamos el Parque Olímpico, alrededor de la zona hubo un montón de inversiones de real estate y al final no era suficientemente competitivo para nosotros hacer una inversión en una zona que ya tenía disponibilidad. Entonces quedamos así, pero fue una gran inversión y compleja, porque el proceso de toma de decisión es muy complicado para ese tipo de evento. Entonces tardan mucho en tomar una decisión y la empresa tiene que empezar a trabajar prácticamente todo al mismo tiempo. Está haciendo la ingeniería, las evaluaciones de topografía, sondaje, todo, y ya tiene que hacer algo porque el crono tiene una fecha que no se puede pasar. O sea, claro. Empieza la Olimpiada, todo tiene que estar. Entonces fue un desafío muy grande en la empresa que logramos cumplir bien y en tiempo. Ok, perfecto. Entonces, ¿me pudieras compartir un poquito a nivel personal cuál fue tu experiencia en cuanto a este tipo de situaciones, obviamente adversas, y cuál fue el impacto a nivel de inversión que tuvo directamente la empresa y en este caso tú como líder de proyecto? Bueno, tomemos por ejemplo el proyecto de Argentina. Una de las unidades tenía una característica muy interesante de ser modularizada. O sea, mientras una empresa hacía las obras civiles, en un astillero en Asia, estaban haciendo el montaje de las unidades de proceso en paquetes. Entonces, teóricamente, la construcción se sucedería, el montaje electromecánico se sucedería casi como un Lego, de montar las piezas, eso gana mucha productividad, todo eso, pero la ingeniería tiene que ser
impecable y la integración con la parte civil igualmente impecable. Cuando llegamos en campo, luego que empezamos el proyecto, nada estaba cuadrado, estaba con mucha dificultad. También porque era nuestra primera operación en Argentina después de muchos años, entonces estábamos montando equipo, etc. Claro. Teníamos nuestra dificultad y mientras empezábamos a montar lo que debería ser muy fácil, nada cuadraba. Estábamos perdidos. Eso nos costó casi 4 meses hasta que finalmente llegamos al diagnóstico de cuál era el problema justo en la integración de la ingeniería y algunos trabajos que tendrían que ser hechos que cambiaban mucho el alcance de aquella unidad específica. Y ahí fue un proceso muy complejo de negociación con el cliente. Solo para que tengan una idea, en términos de inversión, esto cambió en casi 20% la inversión de esta unidad. Este fue el tamaño de la dimensión de este problema, y nosotros movilizados, intentando hacer y no logrando todo eso, también nos generó un gran costo adicional, que parte sí logramos comprobar para el cliente, pero otra parte se pierde, porque básicamente el equipo gerencial, etcétera, ya estaba para los otros proyectos y no se recupera. Ahí tuvimos que salir un poco de lo que es una gestión de proyecto estrictamente enfocada en la construcción, okay, y trabajar con el cliente en el sentido de cómo enseñarles de una manera clara el problema y de qué manera podíamos también contribuir para que este problema pudiese ser reducido de una manera que pudiese ser fair para las dos partes. Entonces, fueron muchas rondas de discusión. Ahí involucramos incluso a los niveles de vicepresidente, presidente. Y para mí fue la primera vez que estaba a frente de un proyecto tratando con este tipo de personas. Y al final del día, como las dos partes cumplieron mucho de lo que costó mucho a negociar, se generó una relación de confianza, tal cual que cuando este cliente quiso empezar operaciones en Brasil, luego me llamó: Gabriel, quería que vos analizara el caso, estamos haciendo una compra de un proyecto eólico y quería que la empresa de ustedes analizara eso. Entonces, y hoy día estamos haciendo la construcción de este proyecto eólico. Entonces, eso fue una experiencia que trasladó un poco el conocimiento, el trabajo específico que yo tenía, claro, hacia un trabajo mucho más de construcción de puentes a nivel de relación y business en el sentido más completo de la palabra, de buscar entender exactamente cómo estaríamos afectando el negocio del cliente y cómo podríamos resolver el problema de la obra, pero también buscando minimizar el impacto. Y ahí una de las cosas que salió sobre la mesa es que la refinería no iba a funcionar sin las otras unidades listas. Entonces pudiéramos tener un crono un poco más amplio, menos recursos, hacer un poco más de espacio para maximizar el retorno del cliente. Y creo que eso fue un éxito y después generó un otro proyecto que recién empezamos acá en Brasil. A nivel personal eso me dejó muy satisfecho porque involucramos nuestras palabras y no hay nada más valioso que nuestras palabras en negocio. O sea, lo que vos te propones hacer, tienes que hacerlo sí o sí. claro. Para nosotros es así. Perfecto. Ahorita que interesante conocer todos estos retos y todas estas situaciones que se presentan día al día en los proyectos. Pero no dejemos de lado la gran situación que a nivel global, a nivel mundial nos paralizó y afectó a todos los países del mundo, que es la pandemia. En relación a eso, dentro de estos 2 años que estuvimos en pandemia y los que vienen, que son previos porque no hemos salido de ella, ¿cómo se llevó a cabo este tipo de proyectos o proyectos que están en puerta por desarrollo
¿Y cómo afectó su modalidad de trabajo, tanto en tus pequeños, en liderar los pequeños grupos de proyectos que tienes, como en conjunto de la empresa? Esta es la gran pregunta desde el 2020 que trabajamos en diversos fronts. Ah, Imaginen ustedes, para un negocio como el nuestro de construcción, ingeniería y construcción, es imposible hacerlo con home office o con trabajo que sea remoto de alguna manera. Entonces, tuvimos que, en un primer momento, cortar todas las operaciones Ujú. y no estaba claro en los contratos si aplicaba el concepto de fuerza mayor para la pandemia. Claro. Y también se demoró un poco a caracterizar la pandemia como tal. Entonces tuvimos que cortar todas las operaciones y todos los clientes quedaron muy enojados en el primer momento. Tuvimos que pasar por esta etapa. Después los clientes pasaron a ser parte de la solución porque ya estaba claro el tamaño del problema, pero teníamos que hacer por lo menos poco a poco los trabajos. Entonces tuvimos que desarrollar programas muy complejos de uh, reestructura de almacenes, Ujú. reestructura de viviendas para los obreros, toda una reestructura de protocolos. Entonces creamos algunas líneas con QR codes que tenía que hacer check-in diario, por lo Ok. menos 2 veces al día, en la entrada, en la salida, de cómo te sentías, incluso, y ahí si tenías contacto con alguien, tenía también un programa en real time para que ya pudieras apartar y todo lo que estaba en contacto por un periodo, y así fuimos intentando trabajar hasta que empezaron la primera ronda de vacuna, y ahí con la vacuna también bajó el nivel de contaminación y logramos seguir con los trabajos. Pero a nivel de resultados de la empresa fue terrible porque nosotros, por más que cortemos las operaciones, hagamos una paralización, hay los costos que están ahí involucrados y no podemos dejar de pagar a la gente en un Claro. momento tan difícil. Y solo fuimos discutir eso con los clientes después, cuando ya estaba caracterizado. Entonces, a nivel de flujo de caja, fue un gran impacto para nosotros. Hoy día, ¿cómo la pandemia nos está afectando? De dos modos, tres modos importantes. Uno, por la inflación, Ujú. porque nuestros proyectos tienen un ciclo de vida que es un poco largo, 2, por veces 3 años, y los contratos tienen fecha base Ok. anterior. Ujú. Entonces, la inflación en algunos rubros, acero, combustible, nos está costando. Algunas discusiones son positivas con los clientes, algunas no tanto. Los contratos, algunos tienen algún mecanismo, otros no tienen. Ahí estamos por lo menos intentando trabajar de una manera open book para solucionar eso. Sí. Entonces, inflación es el primer rubro. El segundo rubro que nos está afectando hoy tiene que ver más con el comercio internacional, especialmente desde China. Por ejemplo, para proyectos solares, tenemos una dificultad grande para recibir los trackers, los paneles. Por veces se corta la operación allá porque tienen lockdowns sucesivos, hubieron algunos lockdowns sucesivos. El propio transporte marítimo nunca estuvo tan congestionado. Entonces eso nos está afectando a nivel de cronograma. El Ujú. cliente, la mayor parte de esos proyectos es el cliente que suministra ese tipo de material, de equipo, perdón. Pero mismo así cambia todo, porque si pierdes una ventana de trabajo por el tipo de clima que tienes en una zona y llega tarde el equipo y vos tienes que empezar a construir y montar en una fase de lluvias, Ujú. estás muerto porque es otra concepción, no solo de metodología de construcción, pero también de productividad. Entonces, este es un segundo reto que
está complicado por la pandemia hoy. Y el tercer reto que tenemos, ahí es mucho más macroeconómico, es por la propia dinámica de inversión de algunos clientes. Toda esa cuestión de la crisis de energía y de la guerra de Ucrania, para algunos clientes suena como una oportunidad y están acelerando las inversiones, pero para otros, y curiosamente de oil and gas, por ejemplo, están todavía esperando un poco, incluso en proyectos que ya estaban avanzados, para ver, bueno, hace mucho tiempo que no ganamos tanta plata, pero ¿cuánto tiempo eso va a durar? ¿Qué va a pasar después? ¿Salgo con los proyectos o espero un poco? ¿Tengo más utilidad en este periodo? Y ahí vemos qué sucede. Entonces, esta cuestión de la guerra de Ucrania, del momento del petróleo, principalmente para lo que es oil and gas, está generando algunos momentos que la inversión quizás que estaba confirmada se retrase un poco. Pero para proyectos de energía renovable, nosotros entregamos en promedio 2-3 ofertas por semana casi. Es una locura, eso solo en Brasil. Lo que tienen de proyecto que ya está aprobado, solar, eólico, están poniendo en la calle. Y curiosamente, muchos son originarios del oil and gas. Por eso hice el chiste en el principio de nuestra charla, que Sí. hoy día tenemos Total Eren, BP Lightsource, Shell Energy. Y estos clientes que en el oil and gas tienen todo el incentivo para salir con más inversiones, porque se está generando una gran utilidad en estos últimos 2 años, están mucho más involucrados y tienen mucho menos aversión a riesgo para lo que son proyectos que no tienen mucho conocimiento, la verdad. Me gustaría, todo lo que nos has compartido es muy interesante, pero me gustaría, ahora sí que tú que has liderado la división de Oil and Gas, con más de 80 proyectos ya concluidos en tu trayectoria, ¿qué tipo de apoyo han pedido o han recibido por parte del gobierno de Brasil y cómo han influido a sus decisiones en la actividad de Andrade Gutiérrez? La verdad que la pandemia fue muy complicada para la gente en Brasil y el gobierno eligió, y en mi visión es correcto, de involucrar recursos directamente a las personas. Entonces hubo un auxilio para todas las personas que no ganaban más de 1 o 2 salarios mínimos en Brasil durante la pandemia, todo eso. A nivel empresarial, lo que el gobierno pudo hacer fue de crear regímenes de suspensión de contratos de trabajo en que las empresas podían no pagar en este periodo, o algunas ventanas que no teníamos algunos costos de la ley de trabajo que reducir un poco nuestra exposición, pero no mucho más que eso. Y bueno, nos costó. Lo ideal sería tener alguna línea de financiación para un flujo de caja, para mantener el giro del flujo de caja en el periodo, y no fue posible, pero la verdad que mirando un poco hacia la gente, fue la mejor decisión. Lo que teníamos de recursos, el gobierno llegó hasta casi el 100% de deuda bajo el PIB, Okay. poniendo plata en la mano de quien necesitaba. Y me parece que fue una buena estrategia. Hoy día ya se redució un poco la deuda, ya estamos un poco menos de 80% de deuda PIB, pero las empresas todavía están también recuperándose. Las empresas que de alguna manera estaban más involucradas con servicios sufrieron más con empresas de otras características. Y nosotros somos una empresa de
servicio. Entonces, fue un poco complicado. Los autónomos también tuvieron pérdidas importantes, tuvieron que cerrar restaurantes, cerrar comercios locales. Entonces, eso todavía está regresando. Hoy día, salió hoy por la mañana acá en Brasil, llegamos en 2022 en poco más de 1 millón de nuevos empleos formales creados, solo en este año. Y esto no es porque estamos en un momento económico y político excepcional, es porque el tamaño del impacto de la pandemia fue muy grande. Entonces la gente todavía, a medida que se va recuperando, vamos empezando otra vez a aumentar los empleos y todavía los empleos no tienen la misma base de salario, los sueldos están un poco más bajos en promedio de lo que era, de lo que estaba antes de la pandemia, pero vamos a recuperar y salir de eso. Pero no hubo mucho más programas del gobierno que pudiera soportar las empresas. En Argentina, que yo pude acompañar bien, fue incluso peor. Fue incluso peor porque el gobierno puso leyes para prohibir suspensión, demisión. O sea, si nuestro proyecto, que por suerte terminó en el principio de 2020, fuera hasta mayo de 2020, íbamos a tener que hasta el final del año pasado mantener toda la mano de obra del proyecto cuando ya no tendríamos nada que hacer, el alcance ya estaría terminado. Entonces, algunas regulaciones por veces también son peores de que no haber ninguna regulación. Perfecto. Mira, ya por último, estamos por concluir nuestra entrevista, unos minutitos más. Me gustaría nuestra última pregunta relacionada y enfocada dentro del tema de la innovación. Mencionaste y sabemos que se crearon 3 iniciativas, de las cuales viene el Sistema de Excelencia AG, BIM y Vector AG. Dentro de ello, ¿nos podrías platicar un poco sobre esta iniciativa y cómo se está aplicando para seguir estando a la vanguardia año con año en Andrade Industria? Claro. Bueno, la primera iniciativa de excelencia fue parte del programa para que pudiéramos efectivamente ser competitivos en el mercado privado cuando hicimos aquel cambio desde el sector público hacia el mercado privado. Entonces, desarrollamos y ahí invertimos mucho, trabajamos con McKinsey, Porsche, muchas empresas internacionales y nuestro mejor personal en el sentido de crear una metodología de trabajo que fuera más dinámica y que pudiera traer rápidamente los problemas para solucionarlos y buscar ampliar la productividad. Entonces, el sistema de excelencia nuestro está basado en una idea, en un concepto que se llama Less Planner System. ¿Quién al final del día es el Less Planner? Es el capataz en el campo. Entonces, desde el capataz hacia atrás, nosotros hacemos nuestra planificación y nuestro control. Tenemos reuniones de check-in y check-out en todos los días, que básicamente vemos quién está de los equipos. Hoy día eso prácticamente todo es automatizado. En el principio no, teníamos cuadros en el campo, todo eso. Hoy día hay tablets, hay teléfonos que no explotan, que utilizamos. ¿Quién está? ¿Cuál es la programación? ¿Qué sesión van a hacer? Si estamos con todo. Bueno, final del día, ¿qué hicimos? ¿Por qué no hicimos? Todos los días tenemos eso a nivel de campo. Eso semanalmente viene para un control nuestro que llamamos una torre de control, en que miramos todos estos problemas que sucedieron o los éxitos que tuvimos y hacemos una reunión entre todos los equipos de obra para que compartan la experiencia y para que nosotros vayamos a las próximas semanas intentando por lo menos estos problemas resolver de una manera un poco más anticipada. Esto nos da material para hacer un full planning, que ahí miramos los problemas estructurales de la obra, de cómo sacarlos, y una programación que llamamos 6-week look ahead. Entonces, por más que tengamos el cronograma completo, muy detallado, como es tradicional, nuestra
para ser más dinámicos, trabajamos con un cronograma que mira hacia 6 semanas. Entonces, ¿qué tenemos hacia 6 semanas? ¿Qué limpiamos en el pool planning? Y cómo regresamos con estas actividades para el campo. Y eso fue fundamental para que nosotros pudiéramos no solo ser competitivos en el mercado privado, pero también aumentar nuestro grado de seguridad en la ejecución. A nivel industrial, por suerte, en los últimos 5 o 6 años no tuvimos ningún accidente con afastamiento, con aislamiento. Maravilloso. Sí, y fueron prácticamente 30 millones de horas hombre trabajadas. Entonces, wow. Es nuestra obligación, pero es muy satisfactorio de ver que las cosas están funcionando bien. Y para infraestructura, que tenemos una tasa que todavía no llega a nivel de industrial, también mejoramos mucho. No tuvimos más fatalidades, ese tipo de cosas que por veces sucedían en la obra de infraestructura y era inaceptable. Y estamos llegando ya en muchos de los índices prácticamente a los niveles industriales. Eso sí es un motivo de gran alivio, porque estamos haciendo las cosas bien y la gente vuelve a casa y va a ver su familia. Entonces, excelencia fue este punto y este objetivo. BIM viene como prácticamente una necesidad que evaluamos que dentro de las rutinas de excelencia no estábamos logrando ser muy asertivos. ¿Qué es el BIM? El BIM era trabajar de una forma más sistematizada con bancos de datos para que nosotros pudiéramos no solo tener una visión en tiempo real del alcance y por lo tanto no tener muchos retrabajos, no estar con versiones equivocadas en eso, reducir cantidades en las compras, no tener mucho, al final de obra, muchos stocks, muchas herramientas, lo que básicamente es un reflejo de nuestra ineficiencia a nivel de ingeniería para compra. Entonces, investimos mucho en sistemas, sea para predicción de algunos temas, como para básicamente controlar mejor el alcance y retroalimentar la base de ingeniería y suministro para que eso pudiera tener más inteligencia y no estar tan involucrado al conocimiento personal de cada persona, que siempre fue un reto que tuvimos que superar. Entonces el BIM fue construir toda esta base de datos y programas que hoy día nos permite trabajar efectivamente como un EPCista. Nosotros siempre decimos que éramos EPCistas, pero al final del día eran constructores con algo de ingeniería, algo de procura que dentro de nuestro alcance, pero sin tener la clara visión de cómo trabajar eso anteriormente a la construcción. En este reto entró el BIM y en todos los proyectos que logramos ya trabajar desde el proyecto básico o tenemos por lo menos una maqueta electrónica del cliente, ya ponemos dentro de nuestro modelo y hacemos todo el trabajo predictivo para que podamos ser más eficientes y tener algunos modelos más productivos. Y por fin tenemos el Vector AG. El Vector AG, como decía, es nuestra empresa de innovación, nuestra incubadora de startup, en que básicamente nosotros hacemos algunos momentos, durante algunas fases del año, una serie de evaluaciones de diversos tipos de procesos. Nosotros ponemos algunas cosas que nos gustaría tener algún tipo de, algunos temas que nos gustaría tener algún tipo de respuesta y mucha gente aplica y manda sus cases, etc. Ahí, primero el equipo de innovación hace todo un primer filtro para ver lo que realmente puede tener una característica que se aplique a los proyectos. Después viene a los directivos y ahí nosotros mismos evaluamos, eso podemos aplicar en tal proyecto, esto es tal, esto es tal, esto es tal. Y al final llegamos a un pool de algunas empresas que ahí sí vamos al campo. Ahí no hay vuelta. Vamos sí o sí aplicar la metodología y el producto de la empresa, primero en una escala un poco menor, después en una escala un poco mayor, y si es un éxito, ampliamos no solo para todo el alcance del proyecto que está involucrado, sino para otros proyectos que estamos trabajando. Con los drones fue así, con
una tecnología de hormigón también, que tenía un proceso de tratamiento con una agua, con otro tipo de característica que proporcionaba una mejoría en la cura, y por ahí va. Ahí tenemos muchos casos. ¿Y qué pasa? Para nosotros es lo mejor de los mundos, porque hacemos con el propio ingreso del proyecto una investigación sobre nuevas formas de trabajar y de desarrollar los proyectos. Para las empresas también es bueno porque convierten sus productos en escala industrial, incluso si son un éxito muy grande, nosotros también pasamos a ser socios. Pero es caso a caso de estas empresas. O sea, entonces se generó un flujo muy interesante y la metodología se repite cada año y eso trae más confiabilidad, tenemos más lecciones aprendidas. Por veces hay un buen producto que nosotros no aplicamos tan bien y eso también tiene que volver como un feedback porque puede pasar. Y eso ya viene desde esta época y fue parte de este proceso todo. Entonces, excelencia, BIM, Vector son ejes para que Andrade sea el Andrade de 2022 con los éxitos que tiene. Sin eso, de entre otros cambios en desarrollo de negocios, compliance, ESG, que ya teníamos mucho en construcción. Y es interesante que para hacer obras y proyectos en diversas localidades que son por veces muy pobres, muy alejadas, nosotros tenemos mucho de ESG, entonces está siendo muy curioso ponerlo ahora como un producto también, porque siempre fue una necesidad nuestra. Entonces hay cosas que son buenas sorpresas y que vamos a tener que mejorar también con el tiempo. Hoy día algunos obradores en algunas zonas ya son alimentados por energía solar, ponemos paneles en nuestros obradores y todo. Y para nosotros es muy conveniente porque resuelve el problema de energía en una zona que no tiene energía, porque el combustible llega muy caro. Fíjate que de antemano yo te agradezco muchísimo, Gabriel, la oportunidad que nos has dado para conocer tu expertise, tener el honor de tenerte en nuestro programa y sobre todo para que nuestros escuchas, nuestro público, pues sepan realmente cómo es la organización de Andrade Gutiérrez Industrial, qué está haciendo, cuáles son los beneficios que ha dado en beneficio de la sociedad y de todos los países que se maneja en forma global. Y bueno, hay mucha tela de donde cortar, hay temas pendientes que me gustaría, si tú me lo permites más adelante, poder agendar otra entrevista en relación pues para hablar acerca de la cuestión de sustentabilidad, que hoy por hoy es importante y es un tema de boga a nivel tanto de negocio como de impacto ecológico. Platicar de lo que son las torres eólicas, qué experiencia tienen ustedes y hablar de muchísimos más proyectos, que, si tú me permites, poder agendar a futuro. De antemano yo te agradezco este espacio, esta oportunidad. La mesa y el auditorio de B2B Medea está en tu atención y pues llegamos al final de la entrevista. Buenísimo. Hasta la próxima reunión, entonces. Pues muchísimas gracias. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.